Hoy quiero compartir una palabra y les voy a invitar a que busquen en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso del 1 al 7. Voy a leer varios capítulos, pero voy a hacer énfasis en uno específicamente, pero quiero leer todos esos capítulos por el contexto de lo que voy a traer en esta noche. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde habían una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has de hacer. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra encuentra corazones rendidos, terrenos fértiles para que germine y haga la obra por la cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta leer el libro de los Hechos. A mí me encanta leer el libro de los Hechos, porque cuando llegamos al libro de los Hechos, descubrimos, ¿verdad? Una iglesia que no es una iglesia que está estática, es una iglesia que está en continuo movimiento. Y descubrimos un testimonio poderoso. La iglesia primitiva no era pasiva, no era silenciosa, no era tibia, era una iglesia en movimiento. Sucedían cosas continuamente. El Espíritu de Dios se movía continuamente, no solamente en los apóstoles, sino en todo aquel que rendía su vida a Cristo. Comenzaba a provocar movimiento en donde quiera que dichas personas se metían. Porque la iglesia de Hechos era una iglesia viva, era una iglesia que transformaba todo lugar donde pisaba. Era una iglesia que transformaba continuamente. Y esto tiene su razón, ¿verdad? La iglesia de Hechos era una iglesia de movimiento porque Jesús era el origen del movimiento. La iglesia se mueve porque Jesús, que era su maestro, también se movía cuando andaba en la tierra. No podía haber una iglesia estática siguiendo a un Jesús dinámico. Era imposible que la iglesia que había nacido de Cristo, que tenía al Espíritu Santo, al Espíritu del Hijo adentro, fuera una iglesia pasiva. Tenía que ser una iglesia activa y una iglesia en movimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús anduvo en la tierra, produjo un impacto inmediato. Desde su nacimiento, desde que nació en aquel pesebre, yo diría desde que fue concebido en la barriga, desde que fue anunciado a María, Jesús produjo un impacto inmediato en esa sociedad y en el mundo entero.
Su presencia generaba reacciones intensas. Cuando Jesús andaba en la tierra, su presencia provocaba diversos tipos de reacciones y diversos tipos de emociones. Algunos lo amaban desesperadamente. Otros lo odiaban entrañablemente. Otros lo querían matar. Donde él llegaba, había un choque espiritual. Y tanto en lo espiritual como en lo natural. Porque su luz siempre confronta a las tinieblas. Cuando Jesús anduvo en la tierra, causó turbación en su tiempo. Y sí, usé una palabra rara, pero le aplica. Jesús causó turbación en su tiempo. Fue un revolucionario en su época. Donde quiera que Jesús llegaba, causaba un choque en el ámbito físico y en el ámbito espiritual también. Recuerdo la historia, yo sé que ustedes también la conocen, la historia del Gadareno, esa que se encuentra en Lucas 8, donde habla que Jesús llegaba a la riviera opuesta de Galilea, dice la palabra. Y al llegar a aquel lugar, un hombre que estaba endemoniado por muchos años y que el demonio tomaba posesión de él continuamente, tirándolo contra el suelo, ¿verdad? Perdía la conciencia, era una posesión demoníaca. Rápido que Jesús llegó a ese lugar, hubo un choque de reinos. Hubo un desplazar de las tinieblas en la vida de ese hombre. Y dice la palabra que ese hombre comenzó a gritar: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús, donde quiera que llegaba, ocasionaba un choque contra el reino de las tinieblas y un desplazar. O sea, el mundo de las tinieblas no podía coexistir donde Jesús estaba. Tenía que retroceder continuamente. Porque Jesús vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Y si buscamos en Juan 3, lo dice así mismo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, la confrontación en el mundo de las tinieblas iba a ser constante, iba a estar sucediendo constantemente en la vida de Jesús, hasta su muerte y resurrección, que fue la victoria total sobre las tinieblas y sobre el mismo infierno y Satanás. Jesús cambió el mundo entero. ¿Cuántos lo creen? Cambió nuestra vida y cambió la historia de la humanidad. Aun cuando la gente pueda decir no creo en Jesús, tiene que saber que la historia fue dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Así que Jesús cambió el mundo entero. Actuó en contra de las leyes naturales, caminó sobre el agua, sanó a ciegos, levantó a paralíticos, sanó a sordos, cambió el agua en vino, sacó dinero de la boca de un pez, calmó la tormenta solo con sus palabras. Fue en contra de todas las reglas naturales, porque si había reglas naturales que impedían el establecimiento de su propósito, Jesús iba en contra de eso. Pero ocurre algo. Llegó el momento en que Jesús asciende al cielo. Llegó el momento, luego de ser crucificado y resucitar, dice la palabra que estuvo 40 días andando en la tierra, se presentó a los discípulos y a varias personas más. Dice la palabra que mientras, ¿verdad? Llegó ese momento en el que él tenía que subir, que tenía que ascender al cielo. Pero Jesús ya tenía un plan establecido. Él necesitaba que su trabajo tuviera continuidad. Él ascendía al cielo, pero no dejó un vacío en la tierra. No dejó un vacío en la tierra. Formó un cuerpo que lo representara en la tierra. Y ese cuerpo se llama su iglesia. Y su iglesia somos tú y yo. Dice en Romanos 12,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, somos un solo cuerpo, cada cual trabaja de acuerdo al don que Dios haya puesto en su vida, pero todos trabajan en favor del cuerpo. Y a ese cuerpo Dios le dio una misión clara, conocida como la Gran Comisión. Y eso se encuentra en Mateo 28, 19 al 20, donde le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dejó una misión al cuerpo, formó un cuerpo que lo representara, y a ese cuerpo le dio una orden, le dio una misión que hacer. Pero él sabía que ese cuerpo no podía realizar la misión que él le había dejado desligados de él. Por lo tanto, les dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Eso lo encontramos en Juan 14, 18. Y le dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. O sea, Dios se hizo de un cuerpo. Jesús manifestó todo lo que vino a hacer en la tierra, ascendió al cielo, se hizo de un cuerpo al cual llamó la iglesia, le dio una misión a esa iglesia, y como sabía que no íbamos a poder hacerlo solo, dijo: les voy a dejar a mi espíritu, mi mismo espíritu, que es él mismo, porque yo sé que en sus posibilidades no van a poder lograr lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, con su espíritu nos delegó autoridad. Dice en Lucas 10: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Así que nos dio poder, nos dio autoridad contra toda adversidad, contra todo principado, porque nos dio su misma autoridad. La autoridad y el poder que emanan de nosotros como iglesia no provienen de nuestros atributos, no provienen de nuestros dones, no provienen de nuestro carisma, no provienen de lo bonito que podamos hablar, provienen de la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la forma concreta, escuche bien, es la forma concreta de Cristo en la tierra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, o es algo que nosotros sabemos, que nos los han enseñado tantas veces, pero piense realmente lo que usted significa en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted vive y en su misma familia. Usted representa la forma concreta de Cristo en la tierra. O sea, que quien te ve a ti tiene que ver a Cristo. Quien te escucha hablar a ti tiene que escuchar a Cristo. Quien te vea reaccionar, hacer gestos, quien te vea vestir, quien te vea lo que sea que tú hagas, tiene que ver a Cristo en ti, porque tú eres la forma concreta de Cristo en la tierra. Para hacer su cuerpo nos otorgó su espíritu en nosotros. Nos otorgó su autoridad, nos otorgó su poder, nos otorgó sus capacidades y sus virtudes, o sea, sus frutos y sus dones. Nosotros les representamos con toda la legalidad de ser sus hijos, su cuerpo, sus embajadores, la luz y la sal en medio de este mundo. Eso eres tú y esa soy yo. Somos el cuerpo, somos sus embajadores, somos la luz y somos la sal de este mundo.
todo eso lo otorgó para que le representemos como si fuera Él mismo. O sea que donde yo esté, ahí está Cristo. Donde tú estás, ahí está Cristo. Quiere decir que mire, cuando Cristo estaba en la tierra tenía la limitación de por estar en un cuerpo humano, no podía estar en todos los países a la vez. ¿Sí o no? Si estaba en Galilea, no podía estar en China. ¿Cierto? Pero sus hijos están dispersos por todo el planeta. Por lo tanto, aquí en Arecibo hay una representación de Cristo. Pero allá en China hay hijos que representan a Cristo también, a la vez que nosotros estamos aquí. Eso lo hizo Él. Nos otorgó la autoridad para que los representáramos como si fuéramos Él mismo. Y nos dijo también esto en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Qué extraordinario. O sea, Él te está diciendo, tú me vas a representar, pero me vas a representar con todos los honores, con todos los power. Tú vas a representarme aún haciendo lo que yo hacía, y te digo más. Hubo cosas que Cristo no hizo en sus 3 años. Tú las vas a hacer. Porque dice la palabra, y aún mayores harás. No porque somos los lindos ni los más ungidos, es porque el ungido está en nosotros. Y Él a través de nosotros va a hacer lo que Él desea hacer siempre que haya hijos con corazones dispuestos, rendidos y enseñables. Por lo tanto, esto significa que lo que Cristo hizo lo podemos hacer y aún más porque su Espíritu está en nosotros y se manifiesta sobre nosotros. Una de las cosas que Jesús siempre hacía y que nos está demandando era que, como dije al principio, donde Él estaba había movimiento. Siempre había movimiento donde Él llegaba. Siempre había confrontación con el mundo de las tinieblas. Cristo establecía su reino y rompía con las obras del diablo. Todo donde Cristo llegaba, algo iba a suceder. No importa que fuera, donde Cristo llegaba, algo sucedía. Algo era trastocado. Si nosotros, que somos su cuerpo, aquí en la tierra, si tú y yo somos su cuerpo, sus representantes aquí en la tierra, ¿no creen que debe suceder lo mismo al llegar a los diferentes lugares? ¿No creen que en donde quiera que nosotros nos paremos debe haber una confrontación en el mundo de las tinieblas? Deben suceder cosas, aún sin nosotros tener un micrófono en la mano, aún sin pararnos a predicar. Cosas deben suceder. Movimiento debe suceder donde quiera que nosotros nos paremos como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a serle útil. Nosotros como iglesia no podemos ser menos de lo que Jesús hacía, porque lo tenemos dentro y es a través de su Espíritu. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que estar conscientes de que el Espíritu sí quiere hacer cosas en mí, una obra transformadora en mi vida. Continuamente estamos siendo transformados, creciendo, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Eso es una obra transformadora que no tiene fin, no va a parar. Y tenemos que ser conscientes de que esa obra está sucediendo en nuestras vidas, pero no podemos perder de perspectiva que a pesar de que Él nos está formando, a pesar de que estamos madurando en Él, también Él quiere hacer algo a través de mí. Mi conciencia debe ser que tanto Él está trabajando internamente
como Él quiere que lo que Él está trabajando internamente se manifieste externamente para que otros puedan tomar a Jesús a través de mí. Pero a veces yo me he dado cuenta que como iglesias, como la iglesia de Cristo, a veces estamos muy concentrados en la obra interna. Nuestros ojos están mirando hacia adentro, centrados en lo que Él está haciendo en mí, en lo que todavía no ha hecho en mí, en lo que yo quiero que Él haga en mí y todavía no está. Y toda mi vida en Cristo se me va pensando solo en lo que yo quiero que Él haga, que me falta, que Él todavía no ha hecho. Y se me olvida que podemos trabajar a la vez, que Él quiere trabajar a la vez, que a la vez que está madurando, Él quiere que los frutos que el mismo Espíritu Santo va generando en tu vida le hablen a otros de Cristo. Que tú le puedes ser útil a pesar de que no estás terminado. Que tal vez hay gente que necesita escuchar el avance que Cristo ha tenido en ti. No necesitas que le recites la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Solamente necesita escuchar lo que Cristo ha hecho en los pocos meses que lo conoces. Porque mientras Él trabaja en ti, el fruto del Espíritu a través, ¿verdad?, de tu vida, ministra a los demás, le habla a los demás. Mire, después de Pentecostés, los discípulos fueron diferentes, totalmente diferentes. Después de Pentecostés, los discípulos eran hombres apasionados, locos, osados, arriesgados, locos por Jesús. No le importaba perder la vida por su amado, porque tenían la certeza de que si perdían su vida era ganancia, como decía el apóstol Pablo. Así que donde quiera que ellos se metían, ellos causaban movimientos espirituales. No importa dónde ellos se metieran, no importa la posición que tuvieran dentro de la iglesia primitiva, todo lo hacían para la gloria de Dios y lo que hacían provocaba movimiento. Casi siempre que predico tengo que mencionar a Esteban, porque me encanta Esteban. Porque no fue un apóstol, fue un laico de la iglesia. Pero dice la palabra que para poder ser escogido como laico, tuvieron que buscar unas cualidades y una de ellas era que fuesen ungidos por el Espíritu Santo. Dice la palabra que todo lo que hacía este hombre prosperaba al punto de que causó un revuelo y un movimiento y una confrontación tan grande que fue apedreado a causa de por quién representaba. Y aún en medio del momento donde estaba muriendo, sus frutos hablaban. Los que estaban apedreando pudieron comer el fruto de Cristo a través de este hombre que estaba lleno de la presencia de Dios y no necesitó una posición alta de liderato para servirle a Dios tan apasionadamente. Esa es la iglesia que Dios está pidiendo en este tiempo. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar, porque los tiempos están difíciles. Los tiempos están que dan miedo. Y la iglesia tiene que manifestar a quien le sirve. Tiene que manifestar a aquel que es su Señor. Así que la iglesia de Cristo siempre tiene que estar en movimiento. La iglesia que tiene el Espíritu Santo dentro y sobre causa problemas en el mundo espiritual donde quiera que se para. Causamos problemas. O sea, quiero que sepan esta noche que usted es un problema ambulante. Pero quiero hacer la salvedad. Que eso no lo testifique su esposa.
ni que tampoco lo testifique su esposo. Procure que el problema ambulante sea para el mundo de las tinieblas. Porque usted puede decir, ay, yo soy un problema ambulante, porque Cristo está en mí. Sí, lo que sale son las obras de la carne. Tengamos cuidado. Tenemos que ser un problema ambulante, pero para el mundo de las tinieblas. La iglesia del Espíritu Santo es una iglesia que mueve ambientes, que libera, que transforma, que sacude. No es una iglesia centrada en sus propios problemas. Mire, Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Usted órela, dígasela, repítasela, pero no deje de hacer lo que tiene que hacer. No se quede en el lamento. Muévase, siga caminando. Que mientras usted sigue caminando y haciendo, Dios va a ocuparse de lo suyo. En el versículo que leímos, ¿verdad? Nos menciona a Pablo y a Silas. Pablo junto a Silas, pues llegaron a Tesalónica. Venían de Filipos, donde habían sido azotados y encarcelados por liberar a una joven de un espíritu de adivinación. Esta joven le daba mucho dinero a sus amos porque era esclava y tenía un don utilizado por las tinieblas y los dueños le sacaban provecho a ese don, parece que vendiendo las palabras de adivinación. ¿Qué sucede? El espíritu que estaba en esta joven comenzó a reconocer el espíritu que portaba Pablo y Silas, porque donde quiera que hay un hijo de Dios hay confrontación en el reino de las tinieblas. No pasamos inadvertidos. Por eso en ocasiones vamos a llegar a un lugar y siempre que usted haya caminado en justicia y como portador del Espíritu Santo, no coja pon con esto. Van a haber tal vez miradas no de agrado y no es porque la persona, sino es lo que porta la persona, que es confrontado con lo que tú cargas, que es al Espíritu de Dios. Entonces esta mujer comenzó a gritar y Pablo la liberó. La liberó, echó fuera el espíritu de adivinación. Y esto causó que lo juzgaran, esto causó que lo azotaran y esto causó que lo encarcelaran. ¿Por qué? Si no hizo nada malo, ¿cuál era la acusación? La acusación única que ellos tenían era esta: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, a ellos le incomodaban el mensaje de Jesús. Le incomodaban las palabras de Pablo porque iban en contra de todo el gobierno romano. Y su único argumento era que estaban alborotando la ciudad. Lo llevaron a juicio, los apedrearon, los azotaron, encarcelaron y todo eso, pero los dejaron libres porque al fin y al cabo, pues Pablo era muy sabio, ¿verdad? Y era ciudadano romano, así que ahí pasaron muchos tecnicismos. Al fin y al cabo lo dejaron libre. Pero me llama la atención que rápido que se acaba este capítulo 16, porque ese no fue el que yo leí, fue el 17, nos damos cuenta que el 16 termina con esta historia, pero dice que Pablo y Silas se fueron de Filipos y llegaron a Tesalónica. Entonces en Tesalónica se hospedaron en la casa de este hombre Jasón. Dice la Biblia que llegaron y que rápido fueron a las sinagogas, porque yo les digo algo, Pablo era osado, Pablo era violento, le gustaba ejercer presión. Así que dice la palabra, es más, lo ejercía cuando no tenía a Cristo, imagínense con la verdad. Así que dice él que se metió dice la palabra que se metió en las sinagogas y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo
por medio de las escrituras. O sea, él no se ponía para poco. No era humilde, era, aquí estoy yo sé lo que yo estoy hablando, como que cargaba la verdad. Entonces decía que exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. No le temblaba el pulso de hablarlo frente a quien tuviera que hablarlo. Acababa de venir de una ciudad donde había sido encarcelado, donde había sido juzgado, donde había sido azotado, y allá se metió a Tesalónica a hacer lo mismo. Porque es que aquel que está lleno de la presencia de Dios, aquel que el Espíritu Santo lo posee, no tiene miedo de abrir su boca y hablar. No es amedrentado ni callado por el mundo de las tinieblas, sino que es osado al hablar y habla con denuedo la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra que fueron a buscarlos nuevamente. Y la acusación fue la misma. Pero esta vez la influencia se amplió. Ya la acusación era muy parecida, pero se fue más allá. Porque cuando lo fueron a buscar a casa de Jasón, no lo encontraron, se llevaron a Jasón y allá estaban, ¿verdad?, reclamándole a Jasón dónde estaban. Le dijeron, estos que trastornan el mundo entero. Yo no sé ustedes, pero Dios usa hasta las piedras para hablar palabra profética. Está hablando que ellos estaban en Tesalónica, pero ellos sabían que Pablo venía de diferentes lugares haciendo lo mismo. Y sus palabras fueron, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto no era una acusación ligera. Era el reconocimiento de que había un poder, una influencia, un impacto tan fuerte que la sociedad entera sentía la llegada del evangelio, sentía la misma esencia, el mismo llamado que Dios nos está haciendo hoy a nosotros. Ya no solo alborotan la ciudad, ahora trastornaban el mundo. Trastornaban el mundo entero. Y hay una diferencia entre alborotar y trastornar. Y la busqué porque me llamó la atención. Alborotar es causar ruido, movimiento, desorden o agitación en un lugar o personas. Y es algo externo. Y yo creo que como iglesia hemos estado mucho tiempo ahí. Hemos estado mucho tiempo alborotando. Pero Dios nos está pidiendo por su Espíritu que seamos trastornadores. Trastornadores significa que tú inviertes el orden establecido, que tú alteras radicalmente las cosas, que tú estableces vida donde hay muerte, paz donde hay guerra. O sea, el cambio no es solo externo, sino es un cambio interno desde el gobierno interno de una persona o de un lugar o de un territorio. La iglesia está para trastornar el mundo entero. La iglesia somos tú y yo. Una iglesia que trastorna es una iglesia en movimiento. Significa que vamos a desafiar las normas sociales y hasta religiosas, que vamos a establecer orden basado en Cristo. Significa que aún por las redes a veces no nos atrevemos a decir ningún comentario contrario por miedo a un argumento contrario a nosotros. Pero miren, Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado, Pablo fue juzgado, lo llegaron a apedrear. Padeció, los apóstoles padecieron, no solo en palabras, sino en hechos. Una iglesia que trastorna
va a invertir el orden. Una iglesia que transforma, ¿sabe lo que hace? Pone de cabeza las cosas. Altera las características ya establecidas. No produce cambios superficiales, sino profundos. Causa revuelo, perturbación. Trae un cambio radical. Esa es la iglesia de los últimos tiempos, porque a veces nos enfocamos en el mundo, está malo, las señales están cumpliéndose, pero ¿dónde está la iglesia de los últimos tiempos? Esa que habló Joel. Esas somos nosotros, una iglesia radical, una iglesia que no tenga temor. La iglesia está para trastornar el mundo, para incomodar el mundo, no para acomodarse al mundo, no para adaptarse al mundo. Somos tú y yo los encargados de invertir el orden establecido por el mismo infierno y traer la vida de Cristo donde hay muerte. Ser una iglesia que transforma significa alterar, transformar, cambiar profundamente. No solo hacer alboroto, sino trastocar a lo más profundo de cada ser humano. Si te hacen comentarios, por ejemplo, en tu trabajo, oye, pero desde que llegaste a este trabajo las cosas han cambiado para bien. Te tengo noticias. Eres un trastocador. Mire, tan cercano como antes de venir acá recibí un texto de una amiga de hace muchos años que no veo, y ella es cristiana y me estaba contando un testimonio de su vida. Y yo dije, wow, señores, de esto voy a predicar. Ella me estaba diciendo, en un tiempo de mi vida yo tuve que ser internada siendo cristiana en un hospital psiquiátrico. Y mientras estaba allí, la gente pensaba que yo era una loca más. Pero yo identificaba las vidas que necesitaban una intervención de Cristo. Y me comenzó a enumerar mujeres que estaban a punto de suicidarse, jóvenes con problemas de agresividad. Me empezó a enumerar vidas tras vidas y me decía, mira, Ana, yo oraba por ellos y el cambio en las vidas era evidente. Tanto así que los enfermeros, comencé a tener enemistad con algunos enfermeros y me decían que estaba bien loca de verdad. Pero había un enfermero que me decía, mira, yo te voy a ceder a ti mi clipboard. Porque desde que tú llegaste, aquí ha habido cambios para bien. Era una trastocadora. Transformó ese lugar. Trastornó ese lugar para Cristo, para bien. Debemos vivir de forma intencional de lo que somos y saber que somos influencia. Donde quiera que nosotros vamos, somos influencia. ¿Y sabes qué? Tenemos que saber que nosotros vivimos desde la victoria. Porque me he dado cuenta que el pueblo de Dios vive muy cabizbajo y amedrentado ante los amagues del infierno, ante la intimidación del infierno. Pero el pueblo de Dios vive desde la victoria, vive sin temor porque nosotros somos influencia. Hay una de nuestras pastoras, la voy a tirar al medio, la pastora Mirla. Quien la conoce sabe que ella es muy alegre, habla muy alto. Ella tiene una frase muy particular, pueblerina. Me da gracia cada vez que la da, pero es muy real y la voy a decir hoy. Ella me dice, yo no soy alfombra del diablo. Y es la realidad. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, no estamos bajo los pies del enemigo. No estamos para ser pisoteados por el infierno. Hace un tiempo estaba leyendo Génesis, y con esto ya voy a terminar. Y solamente no voy a entrar en la explicación del verso, solo voy a decirle la perspectiva que vi del verso que me ministró. Estaba leyendo Génesis y en el capítulo 3 comienza a hablar, luego de que Adán y Eva pecaron, engañados por la serpiente, comienza a hablar
Dios con ellos, con cada uno de ellos. Y usted sabe que Dios se refiere a Adán y le habla acerca del castigo de Adán por haber escuchado la voz de su esposa y haber obedecido tomando el fruto. Dios le habla a Eva y le habla acerca de cuáles son las consecuencias, el castigo que va a tener Eva con relación a su desobediencia. Y le habla a la serpiente. Y me llamó mucho la atención porque no lo había visto desde esta perspectiva. Cuando Jehová le habla a la serpiente, le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este verso nos habla, ¿verdad? Nos anuncia la victoria de Cristo sobre el infierno, porque está hablando, ¿verdad? De lo que Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando dice: tú lo herirás en el calcañar. Cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando, ¿verdad?, directamente de Cristo. Tú lo herirás en el calcañar, o sea, su herida no va a ser de muerte, va a ser en un lugar que no va a ser de muerte, pero Él te va a aplastar la cabeza. O sea, tu final va a ser un final de muerte eterna. La victoria es de Él. Pero lo curioso de este verso es que cuando estoy leyendo esto, ¿verdad? Cristo es esa simiente, por lo tanto, nosotros poseemos a Cristo dentro de nosotros, somos simiente de Cristo también. Lo que me llama la atención, para no redundar tanto, es que en estas palabras que Jehová le habla a la serpiente, que le está diciendo: este va a ser tu castigo. El castigo de Satanás fue Jesús y su simiente. No sé si usted me entendió. No es lo mismo que Satanás sea mi enemigo a que su castigo sea que yo soy su enemiga. No es lo mismo, y se escribe igual, porque tú le metes miedo con el cuco a quien piensa que el cuco es más poderoso. Entonces Dios le está diciendo a la serpiente: hay uno que te va a aplastar la cabeza y su simiente es tu enemiga también. Su simiente eres tú. Por eso en esta noche Él te está diciendo: eres una trastocadora. Vas en contra de Satanás porque el Satanás te teme. No por tus habilidades, no es en tu carne, no es porque tú eres arcángel, apóstol, profeta. Es porque en ti mora el mismo Espíritu del Hijo. Por cuanto mora el Espíritu del Hijo que le aplastó la cabeza, Él te teme a ti. Así que deja de estar amedrentado por lo que el infierno haya rugido, haya dicho, haya anunciado. Ya está vencido, no tiene parte, no tiene suerte. A veces le damos mucha gloria al infierno, pero ese está vencido, está bajo nuestros pies. No tiene parte. Así que, iglesia, deja de ser una víctima del infierno porque no lo eres. El pueblo de Dios no es víctima del infierno. Esa victoria es nuestra también. La iglesia de Cristo fue llamada a conquistar, a irrumpir, a trastornar sistemas, a cambiar ciudades, a transformar vidas. Y es desde ya.
ya hay que hacerlo, hay que despertar, sacúdete de tal vez la ceguera donde te tiene ahora mismo, la situación que estás viviendo, las palabras de amedrentación, porque que mucho usa palabras de amedrentación para detenernos. No, sacúdete sabiendo lo que tú eres, sabiendo que tú eres el cuco del infierno, porque posees a Cristo en tu corazón, posees a Cristo en tu vida. Eres una trastornadora del mundo entero a través de Cristo Jesús, del mundo entero. Y termino con esto. Miren lo que dice Juan 4:35. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya están blancos para la siega. La iglesia o los campos necesitan una iglesia en movimiento, a una iglesia que crea, a una iglesia que actúe, una iglesia que obedezca, una iglesia que se atreva a trastornar este mundo con el poder del Espíritu Santo. Los campos necesitan un trastornador. Y yo creo que aquí hay muchos. CCA, Abba Pater y la iglesia en Puerto Rico tiene muchos trastornadores. Vamos a levantarnos en el poder que Él ha delegado, sabiendo lo que somos, caminando con nuestra cabeza en alta, como dignos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vamos a estar en pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por considerarnos, Espíritu Santo. Gracias por compartir el llamado Cristo a nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a cumplirlos. Ayúdanos a vivir con un corazón rendido, con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto, con un corazón centrado en ti, Cristo, sabiendo lo que somos y no andando con cabeza abajo. Solo nuestra cabeza se doblará ante tu presencia, Señor, pero ante el infierno y las amenazas nuestra cabeza estará alta, porque sabemos quién está con nosotros. Declaro tu bendición sobre tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, y te pido que nos ayudes a trastocar el mundo entero. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.